Imagina esto, el arcángel Miguel ha hecho su presencia en Jerusalén, no en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Moscú o París, sino justo en el centro de Jerusalén. Este hecho es de gran magnitud porque indica que Jerusalén tendrá un papel crucial en el futuro, incluso en momentos de gran incertidumbre. Dios envía un mensaje de esperanza a Israel. ¿Y quién es el mensajero? El arcángel Miguel. Él es como el protector de Israel, cuidándolos y dirigiéndolos en nombre de Dios. No solo en relatos antiguos, incluso en la actualidad, Dios demuestra que está presente con ellos. Cada vez que Israel se enfrenta a desafíos, estas señales fortalecen su espíritu, incluso en medio de conflictos. ¿Estás preparado para embarcarte en este video con nosotros hoy? La historia del pueblo judío es un relato de perseverancia inquebrantable en medio de las pruebas más desafiantes que la humanidad puede enfrentar. A lo largo de más de 2500 años, los judíos han sido testigos de la dispersión y la persecución, pero su espíritu indomable ha prevalecido ante las adversidades más atroces. Desde los tiempos antiguos, los judíos han sido objeto de innumerables intentos de exterminio, pero su resistencia ha sido impresionante. En el libro del Éxodo vemos cómo el faraón de Egipto intentó esclavizar al pueblo judío, pero con la intervención divina a través de Moisés lograron su liberación. Este episodio temprano en la historia judía establece un patrón de perseverancia frente a la opresión. En los últimos años hemos sido testigos de un notable proceso de restauración que ha transformado la nación de Israel. Este renacimiento se manifiesta de manera palpable en el aumento significativo de la población judía en Israel, impulsado en gran medida por la inmigración masiva de judíos de todo el mundo. Este fenómeno demográfico no solo refleja un retorno físico a la tierra de sus ancestros, sino también un resurgimiento espiritual y cultural que ha revitalizado la identidad nacional judía. Los arcángeles ocupan un lugar destacado como mensajeros y protectores designados por el mismo Dios. Entre ellos, Miguel se alza como una figura prominente, especialmente en relación con el pueblo de Dios, particularmente con Israel. A lo largo de la historia y en relatos contemporáneos, su presencia y protección han sido interpretadas como manifestaciones directas de la voluntad divina. La figura del arcángel Miguel se encuentra arraigada en la tradición judeocristiana como un poderoso defensor de la justicia y la verdad. Eventos significativos, tanto históricos como contemporáneos, han sido interpretados como evidencia de la intervención divina en la protección de Israel. Por ejemplo, hay informes de la presencia de lo que se asemeja a un enjambre de ángeles durante momentos críticos, donde las tropas israelíes experimentaron un aumento de energía, mientras que sus adversarios árabes sintieron temor y asombro. Estas experiencias han llevado a muchos analistas y creyentes a estar convencidos de que la protección divina, manifestada a través de figuras como Miguel, está en juego en los eventos que rodean a Israel. La creación del Estado de Israel en mayo de 1948 es un punto de inflexión en la historia del Medio Oriente que sigue resonando hasta nuestros días. Este acontecimiento no solo marcó el renacimiento del Estado judío, sino que también desencadenó una serie de conflictos que han influido en la geopolítica regional durante décadas. En medio de esta turbulencia, la mano protectora de lo divino parece haber estado presente, guiando y fortaleciendo a Israel en su lucha por la supervivencia y la seguridad. La creación de Israel fue un evento esperado y celebrado por muchos judíos que anhelaban regresar a su tierra ancestral. Sin embargo, para los líderes árabes de la región, esto representaba una amenaza a su dominio y una afrenta a su identidad nacional. En su percepción, Israel era visto como un país recién nacido, vulnerable y fácil de derrotar. Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. La guerra inmediata que estalló tras la declaración de independencia de Israel enfrentó a las milicias judías contra 5 ejércitos árabes bien equipados y numerosos. A pesar de estar en desventaja en términos de recursos y tamaño, Israel mostró una tenacidad y determinación que sorprendieron al mundo. Este periodo de lucha intensa no solo consolidó la posición de Israel en la región, sino que también sirvió como una manifestación palpable de la intervención divina en su favor.
La Guerra de los 6 Días en 1967 fue otro punto crítico en la historia de Israel, que puso a prueba su fuerza y su fe en medio de una crisis existencial. En esta ocasión, Israel se enfrentó a una coalición de países árabes que amenazaban con borrarlos del mapa. La situación era desafiante, pero Israel optó por un ataque preventivo para neutralizar las amenazas antes de que pudieran materializarse. Después de los conflictos y eventos históricos en Israel, las consecuencias territoriales se convirtieron en un tema central que transformó la configuración geopolítica de la región. Tras la guerra, Israel emergió como el actor dominante, ganando el control de varios territorios estratégicos, incluyendo el Sinaí, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y toda Jerusalén. Este cambio territorial marcó un hito significativo que redefinió no solo las fronteras físicas, sino también las dinámicas políticas y de seguridad en la región del Medio Oriente. La rápida derrota de los ejércitos árabes durante estos conflictos llevó a la atribución de su fracaso a la falta de coordinación y preparación. Esta debilidad permitió a Israel asegurar territorios estratégicos que ampliaron su dominio y consolidaron su posición en la región. La interpretación religiosa de estos acontecimientos, especialmente en relación con Jerusalén, adquiere una dimensión profunda en el contexto de la historia bíblica y la espiritualidad judía. Para muchos, la captura de Jerusalén y otros territorios se interpreta como un cumplimiento profético de la historia del pueblo judío, asociado con el reinado milenario de Cristo desde esta ciudad santa. El ataque coordinado durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, resalta la importancia de la dimensión espiritual en los conflictos y la búsqueda de orientación divina en momentos de crisis. Este evento histórico subraya la intersección entre la religión y la política en Israel, donde la fe y la identidad nacional están estrechamente entrelazadas. La interpretación religiosa de los eventos históricos y territoriales en Israel continúa siendo un tema relevante que influye en la percepción y la política, tanto a nivel nacional como internacional. En diciembre de 2016, un fenómeno meteorológico extraordinario captó la atención en la región del Medio Oriente. Una nube de tormenta inusual, acompañada de polvo y lluvia, se manifestó como una barrera entre Israel y las fuerzas de ISIS que operaban en la región. Los informes indicaron que esta tormenta se detuvo precisamente en la frontera siria, sin avanzar hacia los altos del Golán de Israel. Para muchos observadores, este evento no fue simplemente un acontecimiento atmosférico ordinario, sino que se interpretó como una intervención divina que protegió a Israel de la amenaza de ISIS. La próxima guerra de Gog y Magog es un tema que ha intrigado a muchos estudiosos de la profecía bíblica. Según las escrituras, esta guerra involucrará a los ejércitos rusos e islámicos, atacando a Israel desde el norte. Esta profecía, encontrada en libros como Ezequiel 38 y 39, ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. ¿Será este un evento futuro o ya ha ocurrido en la historia? La identificación de los ejércitos rusos e islámicos como los agresores en esta guerra es una interpretación común entre muchos teólogos. La alianza entre Rusia y naciones islámicas en contra de Israel parece ser un escenario plausible, dada la situación geopolítica actual y las tensiones en la región del Medio Oriente. El futuro de Israel es un tema que ha capturado la atención de creyentes y estudiosos de la profecía bíblica durante siglos. El escenario actual de Israel refleja patrones históricos que tienen implicaciones profundas para su destino. Desde su restauración como nación en 1948, Israel ha experimentado una serie de desafíos y triunfos que parecen alinearse con las profecías bíblicas. Una de las principales profecías relacionadas con el futuro de Israel es la predicción de un tiempo de gran tribulación. Según las Escrituras, este período estará marcado por eventos catastróficos y persecuciones contra el pueblo judío. La mayoría de los habitantes de Israel no reconocen a Jesús como su Mesías, lo que, según la profecía, indica que este tiempo de tribulación aún no ha llegado a su clímax. La aparición del arcángel Miguel en las Sagradas Escrituras también es relevante en el contexto del futuro de Israel. En el libro de Daniel, Miguel es descrito como el gran príncipe que defiende a Israel durante tiempos de angustia. Su papel como protector
y guía del pueblo de Dios, sugiere que jugará un papel importante en los eventos futuros relacionados con Israel. La narrativa de Daniel nos ofrece una visión fascinante de las batallas espirituales que tienen lugar detrás de escena en el reino espiritual. En estos relatos vemos cómo los mensajeros divinos, como el arcángel Gabriel, enfrentan resistencia en el cumplimiento de los planes de Dios. El papel del arcángel Miguel se destaca como crucial en estas batallas espirituales. En Daniel capítulo 10, versículo 13, Miguel es descrito como uno de los principales príncipes, lo que indica su posición de autoridad y poder en el plano espiritual. Su intervención proporciona asistencia y refuerzo en la lucha espiritual, asegurando que los planes de Dios prevalezcan a pesar de la oposición espiritual. Esta intervención divina garantiza que los propósitos de Dios se cumplan, incluso cuando enfrentan resistencia. La relación entre las apariciones de Miguel en las visiones de Daniel y su función como protector y defensor del pueblo de Dios es evidente en toda la narrativa. En cada instancia, Miguel interviene para asegurar el cumplimiento de los planes divinos y la protección de aquellos que son fieles a Dios. Su presencia es un recordatorio del cuidado y la providencia divina que rodean a aquellos que confían en el Señor. La presencia del arcángel Miguel se evidencia a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, destacando su papel como protector y defensor del pueblo de Dios. En la carta de Judas, encontramos una referencia interesante que conecta a Miguel con una disputa sobre el cuerpo de Moisés, lo que resalta su actividad en la historia humana y su compromiso con los designios divinos. En el Apocalipsis, Miguel emerge como un poderoso guerrero celestial, liderando un ejército en una batalla cósmica contra el mal. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, se describe esta épica confrontación donde Miguel y sus ángeles luchan contra el gran dragón, Satanás, y lo derrotan. Esta representación subraya el poder y la autoridad de Miguel en la lucha contra las fuerzas del mal, mostrando su valentía como defensor del pueblo de Dios. El papel de Miguel como protector y guerrero no se limita solo a la esfera espiritual, sino que implica una defensa activa tanto espiritual como física. Su compromiso con la salvaguarda de cada alma de fe contra las fuerzas del mal es evidente en su liderazgo en la batalla celestial. Esta protección se extiende a cada individuo que busca refugio en Dios, mostrando la atención divina hacia aquellos que confían en Él. Especialmente relevante es el enfoque de Miguel en proteger al pueblo de Israel. Su papel como guardián especial de los hijos de Israel destaca su compromiso con la protección y el bienestar del pueblo elegido de Dios en momentos de dificultad y peligro. Esta conexión con Israel resalta la importancia de Miguel como un defensor fiel y dedicado del pueblo de Dios. En la tradición cristiana, San Miguel ocupa un lugar destacado como un poderoso arcángel y protector celestial. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha venerado a San Miguel como su patrón y defensor especial, atribuyéndole roles importantes en la vida espiritual de los creyentes. Su presencia se encuentra arraigada en la Biblia, donde su nombre significa «¿Quién como Dios?», reflejando su lealtad y devoción hacia el Creador. El papel de San Miguel va más allá de una mera figura simbólica. Se le invoca en momentos cruciales de la vida cristiana. Durante la confesión de pecados, su intercesión se busca para obtener fortaleza y protección espiritual. En la hora de la muerte, su presencia se invoca para asistir a los fieles en su tránsito hacia la vida eterna, enfrentando las fuerzas malignas que puedan intentar desviar el alma del camino hacia la luz divina. La veneración hacia San Miguel se sustenta en la profecía bíblica, que revela su papel crucial en la lucha cósmica entre el bien y el mal. En el libro de Apocalipsis se describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores. Esta batalla cósmica prefigura el conflicto final entre las fuerzas del mal, encarnadas en el anticristo, y las fuerzas del bien representadas por San Miguel y los ejércitos celestiales. La historia de la Iglesia está marcada por ejemplos de la intervención divina de San Miguel en momentos críticos. Durante la plaga que azotó Roma en el siglo VI, el Papa Gregorio I proclamó un ayuno público y una procesión penitencial para invocar la intercesión de San Miguel. Se dice que, en respuesta a estas súplicas, el arcángel se le apareció al Papa en la cima del castillo Sant'Angelo, anunciando el fin de la plaga
y confirmando su protección sobre la ciudad. En la fe cristiana, la presencia y el papel de los ángeles como mensajeros y protectores son aspectos fundamentales que ofrecen consuelo y seguridad a los creyentes en su caminar espiritual. A lo largo de la historia y en diversas tradiciones religiosas, las personas han afirmado haber experimentado encuentros con ángeles, quienes, según las creencias, son enviados por Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Estos encuentros pueden manifestarse de diversas maneras, desde visiones hasta intervenciones milagrosas, y sirven como testimonio de la continua actividad divina en el mundo. La creencia en la protección divina a través de los ángeles es una fuente de seguridad para muchos creyentes. Se cree que Dios ordena a sus ángeles que guarden y protejan a las personas en todos los aspectos de la vida, desde los peligros físicos hasta los desafíos espirituales. Esta creencia se encuentra respaldada por pasajes bíblicos como el Salmo capítulo 90 y versículos 11 y 12, que afirma: porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra. Los ángeles son considerados como manifestaciones del amor de Dios hacia la humanidad. A través de su servicio y protección, reflejan el cuidado y la preocupación divina por el bienestar de sus hijos. Esta idea se ve reflejada en la promesa divina de enviar un ángel delante de los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida, como se menciona en Éxodo capítulo 23 y versículo 20. He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Los ángeles son los mensajeros de Dios, ejecutores de su voluntad, quienes descienden para intervenir en los asuntos humanos en su nombre, así como vemos en la historia bíblica de Lot, cuando los ángeles llegaron a Sodoma para protegerlo y guiarlo fuera de la ciudad antes de su destrucción. Esta narrativa ilustra cómo los ángeles son instrumentos de la misericordia divina, manifestando el poder y la excelencia majestuosa de Dios en su cuidado y protección hacia sus siervos. El llamado a la hospitalidad hacia los extraños se presenta como una virtud crucial en nuestra relación con Dios y los ángeles. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, se nos insta: no olviden mostrar hospitalidad a los extraños, porque algunos que así lo hicieron sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta exhortación nos recuerda que aquellos que muestran amabilidad hacia los demás pueden encontrarse con mensajeros divinos enviados para guiarlos en su viaje espiritual hacia la salvación. En los cielos, millones de ángeles rodean el trono de Dios en adoración constante, proclamando su grandeza y majestad. Este espectáculo celestial, descrito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12, nos revela la gloria de Dios y la magnitud de su reino, así como el papel vital que desempeñan los ángeles como adoradores perpetuos. Su constante alabanza no solo magnifica la grandeza de Dios, sino que también refuerza nuestra fe en su poder para guiarnos y protegernos en nuestro viaje hacia la salvación. Dios, en su inmutable poder, sostiene los fundamentos del universo con una constancia que desafía toda comprensión humana. Desde los albores del tiempo, Él permanece firme y estable. Su naturaleza no cambia y su poder no tiene límites. En las Escrituras encontramos en el libro de Isaías capítulo 40 y versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Contrastando con la constancia divina, la rebelión y el engaño de Satanás se manifiestan como una sombra inestable y cambiante. Lucifer, el portador de luz, cayó de su posición como el más alto de los ángeles debido a su deseo de ser como Dios, como se relata en Isaías capítulo 14 versículos 12 y 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que subyugabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más profundo del norte. Subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero tú has sido arrojado al sepulcro, al fondo de la fosa. A pesar de la oscuridad que trajo la rebelión de Satanás, Dios permanece como la fuente de luz y verdad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, leemos: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Aunque las intenciones de Satanás son malvadas, Dios promete obrar para el bien de aquellos que le aman y le obedecen. La caída de Satanás no solo lo llevó a él a la perdición, sino que arrastró consigo a un tercio de los ángeles, formando así las huestes espirituales de maldad que nos rodean en la batalla espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos advierte: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estas fuerzas espirituales buscan desviar nuestra adoración de Dios y llevarnos a la destrucción. Satanás se disfraza como ángel de luz, como se menciona en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Su engaño es sutil y astuto, atrayéndonos hacia trampas que parecen atractivas, pero que en realidad nos conducen a la perdición. Más allá de nuestra comprensión humana, Dios conoce el camino por delante y trabaja para llevar a cabo su plan perfecto, como se nos recuerda en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Mis planes no son como los suyos, y mis pensamientos no son como los suyos. Esto dice el Señor: mis caminos son más altos que los suyos, mis pensamientos son más altos que los suyos. Por lo tanto, podemos confiar en que, a pesar de los desafíos y las batallas espirituales que enfrentamos, Dios es constante en su poder y su amor, y su voluntad prevalecerá en última instancia. Dios, en su inmutable poder, sostiene los fundamentos del universo con una constancia que desafía toda comprensión humana. Desde los albores del tiempo, Él permanece firme y estable, su naturaleza no cambia y su poder no tiene límites. En las Escrituras encontramos en el libro de Isaías capítulo 40 y versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Contrastando con la constancia divina, la rebelión y el engaño de Satanás se manifiestan como una sombra inestable y cambiante. Lucifer, el portador de luz, cayó de su posición como el más alto de los ángeles debido a su deseo de ser como Dios, como se relata en Isaías capítulo 14 versículos 12 y 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que subyugabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más profundo del norte. Subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero tú has sido arrojado al sepulcro, al fondo de la fosa. A pesar de la oscuridad que trajo la rebelión de Satanás, Dios permanece como la fuente de luz y verdad. En el libro de Jeremías capítulo 29 y versículo 11, leemos: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque las intenciones de Satanás son malvadas, Dios promete obrar para el bien de aquellos que le aman y le obedecen. La caída de Satanás no solo lo llevó a él a la perdición, sino que arrastró consigo a un tercio de los ángeles, formando así las huestes espirituales de maldad que nos rodean en la batalla espiritual. En Efesios capítulo 6 versículo 12 se nos advierte: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estas fuerzas espirituales buscan desviar nuestra adoración de Dios y llevarnos a la destrucción. Satanás se disfraza como ángel de luz, como se menciona en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Su engaño es sutil y astuto, atrayéndonos hacia trampas que parecen atractivas, pero que en realidad nos conducen a la perdición. Para resistir las artimañas del enemigo, debemos permanecer alerta y equiparnos con la armadura espiritual que Dios provee. En Efesios capítulo 6 versículo 11 se nos insta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
La aparición y el papel del Arcángel Miguel en la historia de redención y protección divina nos revela una verdad eterna, que en medio de los desafíos y tribulaciones de la vida, nunca estamos solos. La presencia celestial de Miguel Arcángel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina brilla para guiarnos y protegernos. Agradezco sinceramente por haber compartido este tiempo juntos, explorando estos temas espirituales tan significativos. Te invito cordialmente a suscribirte para continuar profundizando en nuestra fe y descubriendo más sobre la gracia y el amor divinos.